Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta Palabra Viva. Gloria a Dios que estás en sintonía con nosotros en este tiempo de Palabra Viva. Eres bienvenido a este tiempo. Rogamos a Dios que esta palabra bendiga tu vida y glorifique el nombre del Señor. Dispón tu corazón. Dios tiene algo reservado para ti. Vengo a tu presencia, mi Señor, con acción de... Saludamos a los hermanos que están en Radio Bonao Bendición en este día, recibiendo la palabra de Dios, palabra viva, desde el Centro Cristiano del Buen Samaritano. Y los hermanos que van a ver esta palabra también por televisión, estamos dándole gracias a Dios por ustedes en este día. Los hermanos que están en la internet ahora mismo en vivo, hermanos que están en otros pueblos, latitudes de la tierra, reciban nuestro abrazo. La iglesia presente siempre celebra tener esa bendición. Los hermanos de fuera, amén, aleluya. Vamos a la palabra del Señor. Ustedes saben a qué salmo vamos a ir, me imagino, ¿verdad que sí? Pastor, todavía, muchacho, ahora que falta. Venga conmigo a Salmo 103, vamos a leer del 1 al 5. Hoy vamos a entrar en una nueva enseñanza. Ya tenemos dos. Vamos a enseñar la tercera hoy, en el nombre del Señor. Salmo 103 del 1 al 5, la palabra de Dios, si usted la tiene, ábrala. Si no la tiene, espere un poquito que le van a ayudar allá arriba. Pero le voy a sugerir algo. Trate de tener su Biblia. ¿Sabe lo que me pasó a mí anoche? Este artefacto se llama iPad. No quería aprender. Y dije, bueno, ahora sí es verdad. Aquí yo tengo 490 mensajes escritos. Se me fueron todas las memorias. Y dije, ajá. Y el culto de mañana, agarré mi Biblia, el libro, igualito como lo escribí, lo tenía en la mente. Igualito. Pero no se puede confiar mucho en estas cosas. Si esto se daña, se fueron todas las memorias a pique. Amén. Eso me asustó anoche. Voy a tener que hacer algo con esto rápido, antes de que no sea que se dañó y se me fueron todas las memorias. Amén. ¿Listos, iglesia? Amén. Me dice amén. Dice la palabra del Señor: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Amén. Ustedes saben que estamos hablando sobre el peligro de olvidar, lo peligroso que es que a usted se le olvide el propósito de Dios, lo peligroso que a usted se le olvide la promesa de Dios. Recuérdese que hay una lucha de espíritus en el mundo espiritual, obviamente, que vienen contra los creyentes para robarle lo que Dios le ha dicho. Y si a usted se le olvida lo que Dios le ha dicho, va a tener serios problemas. Por eso Dios, sabio, diga conmigo, Dios es sabio, nos dio el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a recordar, Juan 14, 26, todas las cosas que el Señor nos ha dicho. O sea, el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda. Nos enseña lo que no sabemos y nos recuerda lo que sí sabemos. Hay un proverbio que dice, recordar es vivir. Entonces, la palabra de Dios, cuando se nos da, debe ser guardada y recordada. Por eso, el que no tiene una buena memoria, que se haga una de papel. Porque si se le olvida la cosa, hay problema. Entonces, Dios en este salmo nos está recordando su plan, su propósito perfecto. Este salmo tiene los 5 elementos del plan de Dios para la humanidad. Los 5 están aquí. Ya hemos hablado de 2. En el verso 3 dice, Él es quien perdona cuántas iniquidades. Entonces, diga conmigo, nuestro Dios es un Dios perdonador. Eso es lo primero, saber que tenemos el perdón de Dios por vía de Jesucristo. Que tenemos un trono de misericordia que podemos ir y pedir perdón. Hay un perdón primario para salvación, lo que se llama arrepentimiento para salvación. Cuando usted viene aquí, le da su vida a Cristo o en cualquier lugar, ese se llama arrepentimiento para salvación. Pero hay un arrepentimiento para santificación, que es diario.
Cuando usted reconoce que ha fallado, que usted ha pecado, y le dice a Dios: perdóname, Señor, ayúdame a no volver a hacer eso en el nombre de Jesús. Eso significa que usted se está santificando. Amén. Hay un perdón que hay que pedirlo diario al Señor. Señor, perdóname porque no hice lo que tú esperabas. Y Él es bueno y compasivo y nos perdona. Y aún metemos la patita, Él también nos perdona. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo mal. Aclaro algo: no significa que porque yo tengo el perdón de Dios, yo voy a estar haciendo y deshaciendo. No. Lo que significa es que por mi debilidad yo fallo, peco, y admito que fallo y que peco, pero tengo un trono de la gracia. Tengo un trono que puedo ir y Él me perdona. Amén, amados. Porque ya siendo lavados por la sangre, ¿cómo otra vez nos vamos a estar nosotros ensuciando en pecado? Por eso dice la Biblia: ay de aquel que tiene por inmunda la sangre del Cordero. En otras palabras, si ya usted fue lavado por la sangre de Cristo, usted no puede vivir haciendo cosas que usted sabe que desagradan a Dios. Porque Dios me perdona. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Por eso es delicado el justificar el pecado. Fallamos porque somos pecadores, pero la sangre de Cristo nos limpia. Amén, amados. No podemos estar hablando mentira para que Dios me perdone, acostándome con la mujer ajena para que Dios me perdone, bebiéndome el traguito escondido para que Dios me perdone. No, porque ya yo sé lo que es pecado. ¿Lo entendió? Diga conmigo: Él es perdonador. Segundo, dice: Él sana todas nuestras dolencias. Hablamos de eso, ¿verdad que sí? Como 2 meses hablando de la sanidad de Dios. Nuestro Dios es un Dios sanador. Su sanidad es integral. Diga conmigo: integral. Diga conmigo: integral. Espíritu, alma y cuerpo. La sanidad de Dios es integral. Hay una sanidad espiritual, hay una sanidad almática y hay una sanidad física. Hablamos de las 3 aquí. Si usted no lo escuchó, puede pedir los mensajes por memoria, que Freddy Cruz se lo mande por email también. Freddy lo puede hacer eso. Se lo puede mandar por correo electrónico, usted lo baja, lo descarga y lo escucha. Amén. Ahora entramos en la tercera enseñanza. 3, verso 4, dice: el que rescata, en el versículo 4, del hoyo tu vida. Ahí empieza la tercera parte del plan. El que rescata del hoyo tu vida. Ahí empezamos nosotros hoy, otra enseñanza. Él es el Dios que nos rescata. Cuando venimos a la fe, algunos creyentes creen como que ya no habrá problema, como que ya yo no voy a tener luchas, ya yo soy cristiano. Y la Biblia nunca dice que no tendremos lucha. La Biblia nunca dice que no tendremos dificultades. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y no hablaba del mundo en el contexto de pecado, hablaba en el mundo en el contexto de la tierra. En esta tierra habrán aflicciones, ¿sí o no? Pero Jesús dijo: confíen, yo he vencido. Amén. Cuando venimos a la fe, algunos creen que no vendrán dificultades. Oiga, ese no es el evangelio. Si te dicen a ti que porque tú eres cristiano no tendrás dificultades, te están mintiendo. El evangelio no significa no tener problemas. El evangelio significa haber reconocido mi mayor problema y ya se resolvió. ¿Cuál era mi mayor problema? Mi desobediencia con Dios, y Jesús me ayudó a resolver ese problema. Pero en esta vida encontraremos dificultades. Pero lo bueno es que aún encontramos dificultades, Él nos ayuda también. Amén. Vamos a estudiar eso hoy. Dice: el que rescata del hoyo tu vida. La palabra rescate es la palabra pronta ayuda. Redimir, sacar a alguien de un problema. Eso es rescatar. Auxiliar a alguien. Alguien se queda en el camino. Hay una tarjeta de crédito que tiene un plan de remolque que se llama Rescate 365. Si usted tiene esa tarjeta de crédito, el seguro, la tarjeta le pone un cargo ahí. Y si usted se queda en la autopista, usted llama a ese lugar y te mandan una grúa y te llevan tu carro. Se llama Rescate 365. Ese Rescate 365 yo creo que lo tomaron de la visión de Jesús. Él es el Rescate 365. Él es el que siempre nos ayuda cuando estamos enchivados y en problemas.
Amén. Dice que Él nos rescata, o sea, en otras palabras, Él nos saca del hoyo, Él nos mete la mano. Todos fuimos rescatados del hoyo. ¿De cuál? Yo se lo voy a demostrar bíblicamente. El mayor hoyo en el cual caímos todos por el pecado de Adán se llama pecado. Todos caímos ahí por la heredad de Adán, por la herencia de Adán. La Biblia dice que por el pecado de un hombre entró la muerte. En Adán todos morimos, pero por la obediencia de un hombre entró la vida. En Cristo todos tenemos vida eterna. Todos los creyentes. Amén, aclaro, todos los creyentes. Venga conmigo a la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. Estudie conmigo la Biblia. Primera de Pedro está antes de segunda de Pedro. Bueno, no le estoy mintiendo, esa es la verdad. Del 17 al 21 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, ¿cuándo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿De qué? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata. O sea, mi rescate no se pagó con oro y plata. Ustedes han visto en películas, y no en películas solamente, en estos tiempos modernos, lamentablemente hay redes, no de narcotráfico, no de atracos, redes donde las personas son tomadas y llevadas a lugares para que se pague un rescate, redes de secuestradores. No sé si usted lo sabe eso. Por ejemplo, toman el hijo de un rico y se lo llevan a un lugar y ahí llaman al papá y le dicen: tenemos tu hijo, si no nos da tanto, no lo soltamos. Lamentablemente eso está pasando. En México eso es el pan nuestro de cada día. Y aquí también está pasando ya, lamentablemente. Que Dios nos guarde como nación. Entonces, ¿qué debe hacer el papá? Pagar el rescate. Todos caímos en el hoyo. Fuimos secuestrados por el pecado. Satanás secuestró a la humanidad. La desobediencia de Adán secuestró al hombre. Y el padre dijo: ¿cómo rescato a mis hijos? ¿Qué precio de pagar por el rescate de ellos? Por eso dice Pedro: fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro y con plata. No. Tu rescate, mi rescate, no fue con plata, ni con oro, ni con tarjeta, ni con dólares. Tu rescate, mi rescate fue pagado con la preciosa sangre del Hijo de Dios. Mira si tú y yo valemos para Dios. Mira el versículo 19, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Aleluya. Ya fuimos rescatados. ¿De qué? Dice: de nuestra vana manera de vivir. Ahí empezó el rescate. La palabra vano es algo de poco peso, algo que fácilmente se cae, se seca, se vuela. La palabra vana viene de la palabra Ebel. Hay unos productos de belleza que se llaman Ebel. Válida la promoción. Ebel significa algo de poco peso. Nuestras vidas sin Dios, en cualquier área que nos hayamos sustentado, eran de poco peso. ¿Por qué? Porque la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Fácilmente se cae y se seca. Hoy eres, mañana no eres. Pero
el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esta es la voluntad de Dios, que creáis en su Hijo amado, al cual Él ha enviado. Por eso que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Por eso que el que cree en Jesús recibe el don del perdón de sus pecados. Por eso que el que cree en Jesús es rescatado del hoyo de la vanidad de la mente y pasa de muerte a vida. Yo no hablo creer como las gallinas. Las gallinas dicen creo. Yo no hablo creer como los demonios que creen en Dios. Yo hablo de creer en sujetarse a ese Dios que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Mucha gente dice yo creo en Dios, pero ¿cuántos se sujetan a ese Dios? ¿Cuántos respetan a ese Dios? Muy pocos, aún dentro de las iglesias. Tú te paras en la calle, ¿tú crees en Dios? Sí, 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 todo el mundo cree en Dios. Ese es un creer según los demonios. Los demonios creen en Dios, creen en su existencia, en su poder y en su verdad, pero no se sujetan a Dios. El que verdaderamente cree en Dios se sujeta a Dios. Porque la palabra creer en el original es aferrarse. El que verdaderamente cree en Dios se aferra a Dios, porque sabe lo que dice la palabra también. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Por eso nosotros tenemos que vivir cada día más, como decíamos al principio, agradecidos. Dios me rescató de la vanidad de mi mente. Yo pensaba en mí mismo. Yo era el Dios de mí mismo. Mi vida, mi trabajo, mi sustento, mi esperanza estaban puestas en mis fuerzas. Hasta que un día me di cuenta que no son mis fuerzas, ni mi capacidad, ni mi trabajo, ni mis recursos. Que mi esperanza debe estar puesta en alguien superior a mí. Aquel que me creó, aquel que me sustenta, aquel que es verdadero, en Dios. En Dios está mi esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esperar en Dios es mejor que esperar en el hombre. El hombre promete y no cumple. El hombre engaña, el hombre es falso, el hombre es infiel. Dios no. Dios promete y cumple. Dios es fiel y Dios lo que prometió, Él lo hará. Amén, amén, amén. Dígale a alguien, fui rescatado. Hace unos años en Chile, unos mineros que trabajan en una mina subterránea quedaron atrapados, unos mineros en Chile. ¿Cuántos vieron las noticias hace par de años? Fue un suceso de carácter mundial. Muchos hombres atrapados bajo la tierra se ingeniaron unos ductos para meterle alimento, por lo menos que comieran. Había aire donde ellos estaban, pero no había manera de humanamente, técnicamente, al momento de sacarlos. Tuvieron que ingeniarse un mecanismo, ingeniarse una estrategia, ingeniarse una máquina, hasta que por fin, después de haber meditado, hicieron más o menos como una manguera donde ellos cabía un hombre y lo podían alar. Y fue algo impresionante, la transmisión mundial en todos los canales del mundo, en todos los idiomas del mundo. El rescate de estos mineros. Cuando salieron, algunos han escrito libros, algunos han hecho documentales. Cuando salieron, algunos empezaron a narrar sus experiencias sobre la frustración que era tú querer salir de algo y no poder. Así vive el hombre sin Dios, queriendo salir de su pecado y no puede. Ninguna religión puede sacar al hombre del pecado. Ninguna denominación puede sacar al hombre del pecado. Ningún pastor, ningún sacerdote puede sacar al hombre del pecado. Ninguna buena obra te puede sacar del pecado tampoco. Y Dios ve al hombre haciendo esfuerzos humanos como para decir, yo merezco que tú me perdones. Yo merezco un día que tú me dejes entrar en tu reino. Y Dios, viendo la frustración del hombre, dijo, tengo que buscar una manera. Y desde que el hombre pecó en Génesis 3:15, Dios se ideó la manera. La única manera de Dios rescatar a la humanidad era si alguien semejante a Él, santo y puro como Él, pagaba el precio que tú y yo no podíamos pagar. Entonces Dios tuvo que inocularse entre los hombres, tuvo que hacerse igual que nosotros. Jesús, el verbo de Dios, el cordero de Dios, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Él descendió al abismo, Él descendió a la tierra. Él se ensució sus pies, Él sudó, Él padeció hambre, Él padeció dolor y quebranto. Pero tenía bien claro su misión. ¿Cuál? Rescatar la humanidad.
rescatar la humanidad y pagar por esa humanidad. Por eso hoy tú y yo podemos decir: he sido rescatado. Él me rescató. Él me salvó. No mis obras, no mi reputación, Él. Porque yo he creído en Él. Él me dio su mano y yo la tomé y me abracé de ella. Y yo quiero decirte que la iglesia subirá con Jesús en el rapto. Y la iglesia volverá con Jesús en el milenio también. Aleluya. Tenemos que estar claros, amados. Dígale a alguien: separados de Dios. Es nada que podemos, nada. Nada. Amén. El hoyo es la palabra agujero, cráter, fosa, excavación. También la palabra hoyo es la palabra laberinto. Tú no sabes para dónde vas, tú no sabes cómo salir. ¿Quién de nosotros no ha pasado por algún hoyo en la vida? ¿O ha caído en algún hoyo en la vida? Todos. Pero el mayor de los hoyos fue vencido ya. Y los hoyitos del camino también serán vencidos en el nombre de Jesús. Porque si Él me sacó del abismo, ¿cómo no me va a dar la victoria en este hoyito? Amén, amados. Una vez una mujer le dice a su esposo: mi amor, ¿tú me amas? Y el esposo le dice: claro que sí, mi amor, tú sabes que yo te amo. Dice: pues fájate con ese león para que me lo demuestre. Y le dice: pero mujer del diablo, tú te estás poniendo loca, Tú quieres que ese león me devore, tú quieres que ese león me coma, pídeme otra cosa. Y la mujer le dice: que te pide otra cosa, déjame ver tu WhatsApp. Entonces el hombre dijo: búscame el leoncito ese que me lo voy a comer. Si Dios te sacó del fango, del abismo del pecado, ¿no te podrá Dios sacar del hoyo de la depresión? ¿No te podrá Dios sacar del hoyo de la deuda? ¿No te podrá Dios sacar del hoyo de la confusión, de la enfermedad? Diga conmigo: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios me amó cuando yo era su enemigo, cuanto más ahora que soy su hijo me ama. Estamos acá, iglesia. Tenemos que discernir a Dios en esa verdad. Él es el que rescata del hoyo nuestras vidas. Quizás tú estás en un hoyito, en un hoyo, pero el hoyazo grande, ya saliste de él. Se tendió la mano de Dios y te rescató allá en el fango del pecado, del lodo cenagoso. La diestra de justicia y de poder, la mano santa del Cordero te alcanzó, te tomó y te dijo: you are my son. Tú eres mío. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora hay una pregunta filosófica aquí. ¿Y por qué Dios permite que nosotros como sus hijos caigamos en hoyos? Porque Dios es bueno. ¿Y por qué Dios permite que yo tenga tantas pruebas si yo soy hijo de Dios? Entonces yo te tengo una respuesta. Quizás no sea filosófica, pero es bíblica. Dios va a permitir situaciones para capacitarte, para formarte. Y Dios, oye esto, de una manera muy extraña, capacita incapacitando. ¿Cómo así, pastor? Desenrédame esa tripa. Fácil, hermano. Muchas veces Dios permite situaciones en que tu propia fuerza no sirvan para nada, en que tu humanidad no sirva para nada, en que tu título sea solamente eso, un título, en que tus libros sean solamente eso, libros. Y Dios te dice: ¿y ahora? ¿Para dónde va a coger?
Tu cuenta no resuelve el problema. Tu libreta tampoco. Tu nacionalidad tampoco. Entonces Dios dice: yo estoy aquí. Yo estoy aquí. ¿Y sabe por qué Dios permite ciertos hoyos? Para enseñarnos la única lección que no nos lo puede quitar nadie: el trato de Dios. Amado, Dios no tiene nietos. Diga conmigo: Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Entonces, a esos hijos Dios le importa más formarlos que tenerlos. O sea, no tener hijos es formar sus hijos. Y la formación de Dios es muchas veces permitir en nosotros ciertas cositas a ver qué hacemos. Déjame permitir este problemita, a ver qué va a ser mío. Ayer una sierva fue a mi casa por la tarde y me compartía cómo Dios le dio su casa. Su esposo es un empresario, ahora mucho más todavía, mejor condición económica. Y ella estaba padeciendo mucho en la casita donde estaba. Entonces, el marido en una ocasión, de una manera como violenta, le dijo: yo no voy a comprar casa hasta que yo no tenga mi camión propio y yo no tenga mi empresa limpia de deuda, que si cuando yo no compro casa. Y él le dijo: ten paz, no eres tú que me va a dar una casa a mí, es Dios que va a proveer mi casa. Atiende. De la manera más extraordinaria, Dios obró sin que el marido tuviera que entrar en descuidar sus negocios ni descuidar sus proyectos, y Dios le dio su casa. Dios permite las pruebas, amados, no para destruirte. Las pruebas son los trampolines de Dios. O sea que si tú estás en una prueba ahora, oye, tú estás en un trampolín, saltando en un trampolín. ¿Por qué? Porque ninguna prueba de Dios es para destruirte. Las pruebas son para promoverte. Amén. Dios permite las dificultades. Pero es el Dios bueno. Es que en eso se manifiesta la bondad de Dios. La bondad de Dios no se manifiesta en que a mí todo me salga bien. La bondad de Dios se manifiesta en que lo que Él está haciendo va a añadir gloria a su nombre. Y hay momentos en que tú no quieres darle gloria a Dios, porque el momento es tan fuerte que tú dices: ¿cómo le voy a dar gloria a Dios? ¿Cómo cantaremos a Jehová en tierra de cautiverio? ¿Cómo le voy a dar? Y Dios dice: ahí es que yo te voy a enseñar lo que es la verdadera prueba y lo que es la verdadera fe. Cuando tus amigos se burlan de ti, cuando tu familia te da la espalda, cuando los que tú crees que te quieren te clavan el cuchillo, entonces tú dices: esta es mi hora de manifestar si soy genuino o no lo soy. ¿Sabe? Porque lo que no es genuino, cuando viene el fueguito, el ácido lo pone prieto, lo pone negro. Lo que es genuino, le cae ácido, lo machacan, lo pisan, lo maltratan y no pierde su valor, porque es genuino. Amén, amados.
yo intenté suicidarme. Intenté quitarme la vida y fue algo realmente terrible. Yo no entiendo, solo Dios que lo puede todo, es quien hace las cosas. ¿Sí? Realmente yo no sé cómo yo me salí de ahí. Miren si el diablo es sucio. Yo me acuesto siempre tarde y ese día me encerré temprano en mi habitación y con una cortina yo intenté suicidarme, con una cortina, y cuando la tenía aquí, que me estaba apretando, yo empecé a sudar frío y yo no sé cómo el Señor me sacó de ahí. Yo apreté tan fuerte que al tercer día todavía yo sentía dolor aquí en mi cuello. Y cuando yo pude salir de ahí, cuando yo pude quitarme eso, yo le mandé un mensaje al pastor y yo le dije: pastor, yo necesito hablar con usted. Y el pastor me dijo que desde ese momento él empezó a orar y yo permanecí. Yo dije: yo quiero hablar con el pastor, yo necesito hablar con el pastor. Y desde entonces yo empecé a integrarme. Yo duré mucho tiempo apartada, pero gracias al Señor sacó eso de mí, me salvó, y hoy gracias a Él yo estoy dando este testimonio. Porque si el diablo, si hubiese sido del mismo diablo, yo aquí no estuviera. Pero esas son pruebas que el Señor pone. A veces Dios nos llama de una forma linda y nosotros no escuchamos, nos hacemos sordos, a pesar de que le conocemos, y Él usa una manera que a veces duele. No dejen. Si ustedes escuchan al Señor, si Él los llama de una manera linda, acudan al llamado y no dejen que el Señor quebrante y los llame de una forma dura, porque duele. Ya estamos de regreso con Palabra Viva. Cuando alguien es genuino, o tú tienes algo genuino, tú no tienes miedo a que lo prueben, porque tú sabes que es genuino. Pruébalo, dale para allá. Ahora, si no es genuino, no, tú sabes, no le hagas eso, que tú sabes, no, porque no es genuino. Vamos acá, iglesia. Ven conmigo a la Biblia. Di conmigo: estoy feliz hoy, estoy feliz. Venga conmigo a la Biblia. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 está después de Daniel capítulo 2. Yo siempre ayudo a mis hermanos. Les doy unas ayudas, mire. De verdad, si ustedes se quejan de mí, yo voy a tener que hacer una protesta pública. Daniel capítulo 3, ¿está conmigo? Vamos a leerlo enterito prácticamente para entenderlo y entender por qué Dios permite ciertas cosas. Amén. Ustedes saben que de los hijos del rey Ezequías, por causa del pecado de Ezequías, los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia. Cayeron en cautiverio. El rey de Babilonia mandó a buscar 10 jóvenes para que fueran de la corte real, 10 jóvenes hebreos. Les cambió los nombres y les enseñó las lenguas de ellos. Usted va a leer conmigo esta historia, sencilla, usted seguro la conoce. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya estatura era 60 codos. Diga conmigo: número de hombres. Y su anchura era de 6 codos. Diga conmigo: número de hombres. La levantó en el campo de Dura. ¿Cómo era el campo? ¿Cómo se llamaba el campo? Ya usted sabe cómo se llamaba el campo. Dura. De la provincia de Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión. Ya ustedes saben dónde estaban los muchachos metidos.
Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que se viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había hecho. Fueron reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey, que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente sea echado dentro del horno de fuego ardiente. Versículo 7. Por lo cual al oír todos los pueblos al son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y hablaron al rey diciendo: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música. Hay unos varones judíos, yo me lo imagino los chismosos chismoseando ahí, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Fíjate, rey, que no te han respetado. Hay 3 de Babilonia ahí que no te respetan. Chismoso el diablo, lengua larga, ¿verdad que sí? 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos ellos, estos varones, delante del rey. La Biblia dice al instante. Dice que lo trajeron a represalia, a empujones, como cuando usted lo agarran por aquí y lo llevan levantado así. Rápido lo llevaron a Sadrac, Mesac y Abednego frente a Nabucodonosor. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuesto para al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Eso es Nabucodonosor hablando con toda la arrogancia. Y aquellos 3 jóvenes hebreos ahí, firmes, anclados, centrados. No se dejaron intimidar ni se dejaron provocar. Oiga lo que les responden. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Hay un proverbio que dice: el que discute con necio se hace necio. Yo me imagino que Sadrac, Mesac y Abednego le dijo: yo no te voy a responder eso. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. El verso 17 dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, soberanía, diga conmigo, soberanía. Dios puede hacerlo, pero si Él no quiere, yo no lo puedo obligar, dicen los muchachos. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Diga conmigo, convicción. Eso es convicción. Eso es convicción. Son gente que no se doblan ante los intereses de otros. No quieren complacer a nadie sino a Dios. A veces queremos complacer al hombre. No, porque mi esposo me dice que me dé un traguito y que haga tal cosa y que haga tal diablura. No, mi amada, usted debe complacer a su Dios. No, porque mi novio me dice que si yo no tal cosa, él me vota. Porque te vote, sé santa para Dios. Es mejor separados por la verdad que unidos por la mentira.
Es mejor estar separados por la verdad que unidos por una mentira. No podemos, por eso dice la Biblia, ¿acaso andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Estamos acá, pueblo. Oiga, estos muchachos le están diciendo, sus vidas están en juego si no hacen lo que yo le digo. Eso pasa mucho en relaciones fraternas. Ya yo no seré tu amigo si tú no haces lo que yo te digo. Oye, mi mayor amigo es Jesús. Si tú eres mi amigo, amarás lo que yo amo también, como le dijo Ruth a Noemí. Eso es lo que se llama verdadera amistad, verdadera lealtad. Ruth le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso es ser amigo. Amigo no es el que te quiere seducir a hacer lo malo. Porque en el evangelio hay que definir a quién vamos a agradar. Porque en el caminar de la fe aparecerán, entre comillas, muchos amigos que te van a ofrecer, que te van a inducir, que te van a poner cosas aparentemente buenas en la mano, pero su final es de muerte. Entonces tú tienes que saber a quién tú tienes que agradar. Estos muchachos tenían la vida en sus manos, pero su convicción estaba clara. Muy clara estaba la convicción. Verso 18, 19. Gracias. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó un hombre muy vigoroso que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la hora del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados. Santo Dios. Te voy a mostrar algo que Dios me mostró en esto. Ellos cayeron atados al horno de fuego ardiendo. Sin embargo, tú vas a ver cómo salen del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Se espantó. ¿Por qué se espanta? Porque él pensaba que iba a haber gritos. Muchas veces el diablo se espanta y se pone loco cuando pone una prueba o cuando pone una zancadilla y cree que nos va a desenfocar y cree que nos va a quitar el gozo y cree que nos va a quitar el propósito. Entonces cuando viene la trampa y la maquinación y se levantan los hombres, los Sadrach, los Mesach y los Abednego, y dicen, se te peló el billete, Satanás. Yo voy a adorar a Dios en el horno de fuego. Yo voy a adorar a Dios en medio de la oposición. Yo voy a adorar a Dios en medio de la persecución. Yo voy a adorar a Dios en medio de toda persecución y toda dificultad. Aleluya. Eso lo aira. Se airó, pero lo espanta también. Nerón, uno de los emperadores más crueles, uno de los que más martirizó a los cristianos, dijo, ¿qué tienen estos cristianos? Matamos a uno y se levantan 100. Nerón mismo dijo, la sangre de estos cristianos es como semilla. Muere uno y se levantan 100. Entonces Nabucodonosor se espanta, verso 24. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 sueltos. Aleluya. Cayeron atados. Cayeron atados al horno de fuego. Y en el horno de fuego fueron liberados. ¿Usted está entendiendo? Dice, veo a 4 sueltos que se pasean en medio del fuego. Se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Se cumple la palabra de Isaías 43. Cuando pases por las llamas y por el fuego, yo estaré contigo. Y la llama no arderá en ti. ¡Qué tremendo! Entonces dice en el verso 25 todavía,
y el aspecto. En otras palabras, la apariencia, la fisonomía, la descripción del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Dios sabe cuando tú estás en el horno de fuego. Dios sabe cuando tú estás en el hoyo. Pero aún en el hoyo Él no te deja solo. Aún en el hoyo Él está ahí. Muchas veces Dios actúa como lo que es el perfecto maestro. ¿Cuántos aquí han cogido exámenes en la escuela y en la universidad? ¿Qué hace el maestro cuando tú estás cogiendo el examen? Se queda calladito. Pero no significa que el maestro no está ahí. El maestro está ahí. Estás en la prueba, pero el maestro está ahí. Dígale a alguien, el maestro está ahí. Aleluya. Entonces, verso 26, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego. Ay, papá. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos Dios le hace tener paz con ellos. Nabucodonosor era un enemigo del propósito, pero cuando vio a 3 hombres probados y aprobados, sabía por qué eran aprobados. Y sabe lo que Nabucodonosor, siendo una tipología del diablo, el diablo mismo tuvo que abrir la boca y decir esto: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo. Esa palabra Dios Altísimo es la palabra Jehová el Elión. Jehová el Elión, el Dios Altísimo. Salid y venid. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Esto es tremendo. Verso 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros para mirar a aquellos hombres, cómo el fuego no había tenido poder sobre alguno de sus cuerpos, poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Aleluya. (28) Entonces Nabucodonosor tiene que admitir quién es el verdadero Dios. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, quien envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Que confiaron en él. Que confiaron en él. Una cosa es creer, otra cosa es confiar. Muchos creen pero no confían. Confiar es seguir creyendo, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la prueba, seguir creyendo. Y dice Nabucodonosor que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Él se está alegrando de que ellos no lo obedecieron. Porque la única manera de Nabucodonosor evidenciar el poder de Dios era si aparecía hombre que manifestara en el poder de Dios. Nabucodonosor había visto el poder de Dios en sus ojos, ahí frente a sus narices, porque aparecieron 3 que se atrevieron a manifestar que hay Dios en medio de su pueblo. ¿Habrá un Sadrach, un Mesach, un Abednego aquí? Y dice: y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, aleluya, decreto que en todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia, ay de aquel que hablare mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego.
contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en una letrina, dice la Biblia. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, diga conmigo, después de la prueba. Diga conmigo, después de la prueba. Diga conmigo, después de la prueba. Dígalo. Después de la prueba. Dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Dale aplauso al Señor. Dios permite la dificultad, pero no para dejarte ahí. Dios permite la situación, pero no para dejarte ahí, sino para ver qué tú vas a hacer en medio de ella. Estos hombres fueron echados y ustedes leyeron conmigo, se paseaban en medio del fuego. Y lo que me gusta es que lo echaron atados y en el fuego fueron liberados. Porque el fuego, aunque en muchos lugares se habla mucho de fuego para condenación, pero el fuego purifica. El fuego purifica. Y muchas veces ser pasado por fuego es una manera de Dios purificarnos también. ¿Estamos acá, iglesia? Fíjate qué lindo cómo Dios empieza a mostrar que todavía en medio de la oposición habían hombres que no estaban dispuestos a doblar su brazo y su fe. Y yo creo que todavía hay. No sé si estoy hablando de alguien de la radio, alguien de la internet, alguien de la televisión. Todavía hay hombres que no van a doblar su brazo, que no van a dar su brazo a torcer, que no se van a doblegar ante la estatua de Nabucodonosor, ante un sistema, ante una organización. Hay un pueblo que va a adorar al Dios verdadero. Hay un pueblo que levantará manos santas al Dios que hizo los cielos y la tierra. Hay un pueblo que no va a claudicar como claudicó el pueblo de Israel en los días de la apostasía de Acab. Hay un pueblo que no va a dar su mente y su corazón a dualidades. Hay un pueblo que va a estar claro, definido en quién es su Dios. Y cuando le pidan que adoren la institución, la organización, la denominación, el concilio, el pastor, el obispo o el apóstol, dirán: a Jehová tu Dios solamente adorarás y solamente a Él servirás y solamente a Él le rendirás culto, porque solamente Él es digno. Amén, iglesia. Dios pudo haber permitido tu hoyo, que cayeras en un hoyito, pero ¿qué está Dios formando en ese hoyo? Eso es lo interesante. ¿Qué está Dios preparando en ese hoyo? ¿Sabes? Te voy a dar una noticia. No sé si estás listo para recibirlo. ¿Estás listo? Ponme una cara como que está listo. Vamos a ver. ¿Listo? Mientras Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el hoyo, Dios estaba preparando un mejor lugar para ellos. Mientras tú estás en el hoyo, Dios está preparando el lugar de tu promoción para cuando Él te saque del hoyo. ¿Lo entendiste? Dios está preparando el lugar para cuando tú salgas de ahí decirte: por cuanto pasaste por la prueba y pudiste confiar en mí, siéntate aquí. Este es tu lugar ahora. Esto es tu lugar ahora. Hay gente que quiere llegar a grandes ligas sin pasar por Rookie League. Rookie League es liga de novatos. Para llegar a grandes ligas hay que pasar Rookie League, clase A, AA, AAA y grandes ligas. Y después de llegar a grandes ligas hay que mantenerse ahí. Amén. No se crea que en Dios las cosas llegan por los años. No compre esa mentira religiosa de muchos cristianos. Yo tengo 40 años en el evangelio, sí, en la misma silla. Hay quienes tienen 6 meses viviendo con Dios face to face, cara a cara, día a día, y Dios subiéndolo, y Dios subiéndolo, y Dios subiéndolo, y Dios subiéndolo. Entonces muchos afuera preguntan: pero este llegó ayer y míralo cómo va. Ese llegó ayer, pero él no llegó a espantar perros, él no llegó a hacer un número, él llegó a cumplir un propósito. Él llegó definido. Yo vine a adorar y a servir al Dios de mi salvación, al que le debo todo, al que me dio la vida. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? No puedo. Pero si servirle es una manera de agradecerle, yo voy a servir a Dios.
Mi casa y yo serviremos al Señor. Habrá una célula, habrá un altar. Me involucro. Los niños necesitan, los jóvenes necesitan, las dorcas necesitan, la radio, la televisión necesita. Yo quiero estar ahí, porque yo quiero también decir, como dijo mi Señor, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Amén, mis amados. Yo no sé cuál es tu hoyo, pero yo sí sé que hay un Dios que no te va a dejar aunque tú estés en el hoyo. Él no te va a dejar. Él puede estar en silencio. Y muchas veces en ese silencio, cuando Dios guarda silencio, a veces está trabajando en una dimensión que ni tú ni yo podemos percibir tan rápido que va. Hay gente que vive por sentimiento. Tú no puedes vivir por sentimiento, tienes que vivir por convicción. Yo no siento a Dios. Dios no es un sentimiento, Dios es convicción. Dios se deja sentir. ¿Tú sabes por qué? Porque Él sabe que somos seres emocionales. Y Dios dice, para que ellos tengan testimonio de mí, me dejo sentir. Pero aunque yo no sienta a Dios, yo creo que Dios está. Porque si me acostumbro a vivir un evangelio de, yo siento, yo no siento, el enemigo puede jugarme una tremenda cabeza y engañarme en mis emociones. Pero Él no me va a engañar en mi fe. Porque mi fe es, aunque las nubes estén color gris oscuro, yo sé que el sol está detrás de ella. Y como dice el apóstol Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá. La resistencia no es con el pecho afuera. La resistencia es diciendo, yo sé, que lo sé, que lo sé, que mi Redentor vive. Y yo sé, que lo sé, que lo sé, que estoy en el hoyo ahora. Pero yo también sé, que lo sé, que cuando yo salga de aquí, ay papá, hay un mejor lugar para mí. Y yo contaré las maravillas de mi Dios. Y yo manifestaré al mundo que hay un Dios que lo puede hacer. Él saca del fango del pecado. Él saca del fango de la desesperación. Él saca del fango de la depresión. Él saca del fango de las deudas. Él saca del fango de la enfermedad. Él saca del fango de la destrucción. Él es el Dios que nos rescata. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios por este tiempo y rogamos al Padre que nos podamos reencontrar en una próxima entrega de esta palabra viva. Dios te bendiga. Vengo a ti, Señor.